con la reforma laboral pese a la ola de protestas en rechazo a estas. En las últimas manifestaciones, un patrullero quedó destruido por las llamas, fue incendiado. Las protestas iniciadas hace más de 2 meses en Francia contra la reforma laboral del gobierno de François Hollande subieron de tono esta semana, con nuevos disturbios durante una concentración policial por las agresiones que sufren los agentes durante las manifestaciones. En las movilizaciones contra la flexibilización del mercado de trabajo se hizo habitual el eslogan "Todo el mundo odia a la policía". Para denunciar este clima de hostilidad, cientos de policías se concentraron este miércoles en unas 60 ciudades convocadas por Allianz, el principal sindicato del país. En París, la protesta tuvo lugar en la Plaza de la República. A menos de medio kilómetro de este lugar, un vehículo policial fue incendiado y sus 2 ocupantes resultaron heridos. Varias personas lanzaron botellas, proyectiles y artefactos incendiarios contra la patrulla, con lo que quedó de nuevo instaurado el clima de tensión que ha acompañado hasta ahora las protestas. El Ministerio francés del Interior, por su parte, que no ha facilitado datos de heridos civiles, apunta que desde el inicio de las protestas contra la reforma laboral, 300 agentes han resultado heridos y 1.300 personas han sido detenidas, de las cuales ya se han condenado 51. François Hollande, en el marco de una entrevista con la emisora Europe One, defendió la reforma laboral, afirmando que no cederá pese a las numerosas protestas acontecidas. No cederé, porque ya hay demasiados gobiernos que han cedido. Prefiero que se guarde de mí la imagen de un presidente que ha hecho reformas y no de un presidente que no ha hecho nada, manifestó. Al entender que la polémica ley no pasará el voto parlamentario, las autoridades francesas decidieron usar sus poderes constitucionales recurriendo al artículo 49.3. La norma prevé que el primer ministro haga pasar el documento a través del Parlamento sin debate ni votación. En este caso, los parlamentarios tienen derecho a considerar una moción de censura al gobierno, pero en la votación de la semana pasada no se llegó a reunir los votos necesarios. Bueno, hay marchas de quienes protestan contra esta ley de reforma laboral, pero también hay marchas de los policías vestidos de civil por lo que consideran abusos más bien de los manifestantes en su contra, como este patrullero incendiado a pocos metros, si vemos lo que está pasando, de esta manifestación en contra de lo que consideran pues un exceso, ¿no? Bueno, estamos en una situación difícil en Francia porque creo que el tema laboral no es una simple protesta, sino es la defensa de lo que es un tema muy importante para los franceses, que es el tema social, el estado de bienestar francés, ¿no? Y cómo este pues ha intentado en las últimas décadas de ser desmantelado, digamos. Y dentro de la sociedad francesa el tema es muy sensible de ser tocado y justamente esta ley laboral pues pareciera que podría afectar este estado de bienestar en un contexto donde la crisis económica en Francia llevaría a tomar este tipo de medidas que podrían ser necesarias en la realidad actual. Bueno, pero además de esto, pues estamos viendo cómo hay una polarización muy fuerte, ¿no? Hay un gobierno que ha señalado con mucha claridad: no vamos a retroceder a pesar de los intentos de las críticas que hay dentro del Parlamento, de los intentos por juzgar al gobierno, pues no van a retroceder. Y se lo han dicho a la calle: no vamos a retroceder. Una calle que se ha manifestado, hablan de 80.000 personas, 90.000 personas en la calle, una serie de sindicatos, una serie de empresas, la verdad ha sido multitudinaria. Entonces no sabemos quién va a terminar cediendo, porque alguna de las dos partes va a terminar cediendo. Por lo pronto hay 2 variables que tener en cuenta. Una primera variable es que el 10 de junio comienza la Eurocopa en Francia. Entonces, y esto me hace recordar a Brasil, qué tanto pues estas manifestaciones pueden llegar al 10 de junio y de alguna manera ejercer un mecanismo de presión contra el gobierno para que ceda. Y otro elemento que ya no están cercanos, sino más de mediano plazo, son las elecciones que se vienen. Porque Hollande tendría algún interés de postular, Valls, su primer ministro, también tiene interés de postular, y en ese sentido, pues, qué tanto pues estos intereses políticos de cara a lo que podría ser el escenario electoral del próximo año también pueden ayudarnos a entender algún tipo de desenlace de este conflicto, que por lo pronto en los próximos días no se dé pues una salida al mismo. Vamos a una pausa y al volver. Encuesta de la cadena Fox pone a Donald Trump, el virtual candidato republicano, encabezando una encuesta presidencial.